que es el concepto, ya por si acaso. También tenemos lo que va a ser el concepto o términos también, las proposiciones, la formalización y lo que también es lo que es tabla de verdad. En estos últimos exámenes, jovencito, ha venido en este 2025-2, en el área B, si no mal recuerdo, ha venido una para lo que es verdad formal, cuando creo que decía que la expresión era inválida, decía, ¿no? Algo así decía. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, jovencito, ¿ya? Empezamos. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es entonces el curso, bueno, de matemáticas, lo que es la sesión de introducción a la lógica. Vamos a ver como primer capítulo, jóvenes, lo que es la lógica objeto de estudio, ¿ya? Vamos a inicio entonces. Muy bien, mírame, si nosotros nos podemos a preguntar, ¿no? Profe, ¿qué es la lógica, no? La lógica realmente antes se estudiaba como un curso, así como tú estudias tu álgebra, así como tú estudias tu geometría, antes se dictaba como un curso, eran 16 semanas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos a una parte reducida, ¿ya? Pero igual tú te vas a ir con tu muy buena teoría. Muy bien. Mira, si nosotros nos preguntamos, profe, ¿qué es la lógica, no? ¿Cuál es el objeto? El objeto significa el objetivo, ¿no? Si se habla como curso, si se habla como curso es lo que busca jovencito o la finalidad que tiene es tratar de mejorar el razonamiento. La lógica, jovencito, existe antes de las matemáticas. ¿Por qué? Porque para poder luego nosotros formular, ¿no? Formular ideas, formular enunciados, entonces nosotros teníamos que ver la validez de las proposiciones, ¿no? Entonces lo que la lógica se encarga o que tiene como objetivo o como finalidad o lo que busca, ¿no? Es tratar de mejorar el razonamiento con la que nosotros ya tenemos. ¿Ya? No significa que no razonemos, ¿ah? Eso no, sino que simplemente lo que va a hacer es mejorar el razonamiento que tenemos. ¿Y de qué manera, profe, lo va a mejorar? Pues haciendo estructuras válidas. Cuando nosotros hablamos de validez, hablamos de corrección, son sinónimos por si acaso. Validez o corrección es lo mismo, ¿ya? Pero no es lo mismo decir válido a que decir verdadero. ¿Por qué? Porque la validez se va a trabajar o va a contener con lo que son estructuras lógicas. En cambio, cuando tú hablas de verdadero, tú lo único que haces es atribuirle una afirmación a una proposición. Es como si yo te dijera, hoy es lunes, tú me vas a decir si es verdadero o si es falso. Pero cuando nosotros hablamos de validez o hablamos de corrección, nosotros ya hablamos de estructuras lógicas. Así como nosotros, jovencito, las matemáticas, ¿no? La matemática, jóvenes, está compuesta por fórmulas, ¿no? Acá la lógica lo que hace estudios es sobre las leyes o de las reglas. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras que tú, por ejemplo, ¿no? Hablas de teoremas, hablas de, por ejemplo, axiomas, ¿no? Cosas así. Entonces, la lógica está ligada a lo que son reglas o leyes. Sus fórmulas que usan ellos es leyes o reglas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a decir, profe, ¿qué es la lógica? Ah, ya, pues nosotros podemos definir a la lógica como una ciencia que estudia el pensamiento, buscando mejorar la habilidad que ya tenemos de razonar, ¿no? Es lo que te estaba diciendo. Pero ¿para qué, profe? Para poder diferenciar los razonamientos, ¿ya? Acá eso es interesante, mira, ve. Vamos a decir, profe, ¿para qué? Ah, ya, para poder diferenciar qué cosa. Los razonamientos correctos de quiénes, de los incorrectos. O sea, decir, profe, razonar correctamente significa, profe, que nosotros vamos a dar validez a nuestro razonamiento, ¿correcto? Y para ello la lógica, ¿qué es lo que utiliza la lógica? Ah, ya, las reglas y leyes de la lógica formal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos como un objetivo, ¿no? Todos los cursos realmente jóvenes tienen un objetivo, una finalidad, ¿no? Un porqué se estudia tal curso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la historia, ¿no? La historia, profe, ¿cuál es su objetivo? Quizás dar a conocer, no sé, pues los hechos más trascendentales que han ocurrido en el país, en el pasado, ¿no? Si nosotros hablamos de la química, trata de enseñarnos cuál es la composición y estructura interna de la materia, ¿no? Y así, jovencito, así, cada uno de ellos tiene siempre un objetivo. Entonces, la lógica también, jóvenes, pues no es ajeno a esto, ¿no? Lo que la lógica busca, como te repito, es
se asocia con razonamientos. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza la estructura de un razonamiento válido o de un razonamiento correcto, a partir de los razonamientos, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que, si decimos, profe, cuál es el objetivo así directo de la lógica? Bueno, simplemente pretende mejorar la habilidad de razonar, nada más. La lógica sirve para razonar correctamente, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver ahora qué cosa es un razonamiento, disculpa, qué es lo que es un razonamiento correcto o válido, ¿no? Vamos a verlo con este ejemplito, ¿no? Por ejemplo, mira, ve. Profe, si nosotros tenemos acá dos premisas, ¿no? Observa, nosotros tenemos dos premisas. La premisa uno dice, ¿todo trujillano es peruano? Premisa 2. Roy es trujillano. ¿Cuál es la conclusión con la que nosotros, profe, vamos a tener de estas dos premisas? Que Roy es peruano. Y eso es cierto, claro, nosotros hemos visto el tema uno, ¿te acuerdas lo que es conjuntos? ¿Te acuerdas de conjuntos o no? Si nosotros podemos decir esto, ¿no? Mira, hasta por conjunto tú puedes decir, profe, o sea que si nosotros acá decimos todo trujillano es peruano, estás incluyendo, ¿sí o no? ¿Trujillano dentro de dónde? Dentro de Perú. Trujillano dentro de Perú, o Trujillo dentro de Perú. Y si yo digo, tomo un elemento de Trujillo, si yo tomo un elemento del conjunto Trujillo, dime, ¿no también será peruano? Claro, ¿cierto? Entonces nosotros ahí hablamos de qué, profe? Hablamos de un razonamiento correcto o de un razonamiento válido. Mira, si nosotros lo trabajamos de manera gráfica, así ve, incluyendo a que todo trujillano es peruano, esta sería la fórmula que usa la lógica, ¿no? Antiguamente, jovencito, cuando se dictaba este curso, esto de acá tiene un nombre. Esto se llama ponendo ponens. Es el modus, ¿no? Modus ponendo ponens, que significa afirmando, afirmo. ¿Me entiendes? Pero ¿cuál sería un razonamiento, profe, incorrecto o no válido, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, acá, todo trujillano es peruano, ok. Eduardo es peruano. La conclusión es, ¿Eduardo es trujillano? No, eso no es válido, no es exacto, es inexacto esto de acá. ¿Por qué? Porque no puedo decir que exactamente es trujillano, puede ser quizás, no sé, limeño, puede ser de un departamento que está dentro de Perú, pero no exactamente trujillano, ¿correcto? Entonces, esto también, esto de acá, jovencito, para que me entiendas, en la lógica, cuando tú hablas de un razonamiento mal estructurado, como es este caso, ¿no? Este es un razonamiento mal estructurado, a esto se le llaman falacias. No sé si quizás alguna vez tú has escuchado el término falacias, ¿no? Por ejemplo, el presidente Milei, ¿no? El presidente de Argentina actualmente, él usa mucho ese término falacias. Él decía a sus opositores, son falacias las que tú me estás diciendo, son falacias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sus proposiciones estaban mal estructurados, ¿no? Es como en este caso, si nosotros decimos, ¿no? Si nosotros decimos, profe, todo Trujillo no es peruano, ya va acá, Trujillo está dentro de Perú. Y yo digo, profe, Eduardo es peruano. Si Eduardo es peruano, yo lo puedo trabajar dentro de Trujillo o fuera de Trujillo. ¿Pero qué sigue siendo? Peruano, sí o no, ¿cierto? Entonces, jovencito, eso sería un razonamiento incorrecto. ¿Por qué, profe? Porque no siempre va a ocurrir de que todo otro, de que si tomamos a un elemento de Perú, va a estar dentro del conjunto de Trujillo, ¿no? Entonces, esto de acá se le llama fórmula, ¿qué cosa? Fórmula incorrecta, y esto de acá se le llama fórmula, ¿qué? Fórmula correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, lo que hace la lógica, lo que hace la lógica es simplemente hacer estudios sobre razonamientos válidos o también llamados correctos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profe, cómo uno puede saber si el razonamiento es válido o si el razonamiento no es válido, ¿no? O inválido, si le llamamos así. Ah, ya, mira, ve. Acá yo puse por decirte, ¿no? Hice mención de algo. Dime, una consulta, mira, pero contesta, porfa. Si yo hago mi triángulo rectángulo, si yo hago mi triángulo rectángulo y yo digo que esto es C y que esto vale A y esto que vale B, dime, ¿tú me puedes decir, por favor, correctamente cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Me puedes decir, a ver, porfa? ¿Cuál sería correctamente? ¿Quién sería la fórmula de Pitágoras? ¿Sería quién? La Sí, el hipotenusa que al es Al al cuadrado. cuadrado. cuadrado.
es igual Igual al a al cuadrado, cuadrado más b. Al cuadrado ¿sí más o no? al cuadrado. ¿Y qué pasaría si yo te digo esto? O sea, ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Te digo, oye, ¿sabes qué? Es a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Tú qué me vas a decir? La hipotenusa es Es B. incorrecto. ¿Que es correcto este teorema? ¿Que está bien? ¿No, sí o no? Ya. Acá, jóvenes, la lógica también tiene sus propias leyes. Recuerda que la lógica no usa fórmulas, no usa teoremas. ¿Cómo se le llaman a esos términos que va a utilizar ellos? Se le va a llamar leyes o reglas. Entonces, jóvenes, así como nosotros en las matemáticas tenemos teoremas, tenemos acciones, tenemos propiedades, la lógica usa leyes o reglas. Entonces, la lógica ya tiene estructurado qué razonamientos son válidos y qué razonamientos no son válidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, saber exactamente, profe, cuándo un razonamiento es válido o cuándo no lo es válido, tienes que aprenderte obligatoriamente las estructuras válidas. ¿Ok? Pero bueno, he tratado de darte simplemente un bosquejo nada más de que cuando a ti te hablen de un razonamiento correcto o cuando te hablen de un razonamiento no correcto o no válido, se establece, profe, las estructuras o el desarrollo de las estructuras de las premisas y con la correcta conclusión, ¿ya? Eso es lo que hace jovencito la lógica. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Por ejemplo, la segunda, jóvenes, es una falacia que se llama la afirmación del consecuente. Así se le llama. Afirmación del consecuente se le llama, ¿no? Y eso pues no está dentro de las estructuras correctas a la hora que tú elaboras pues las premisas, ¿no? O los razonamientos. Muy bien, vamos a seguir a ver. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué áreas comprende la lógica, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que comprende la lógica así de manera rápida e inmediata, ¿ya? Muy bien, mira, ve, cuando nosotros hablamos de la lógica, ¿ya? Una cosa es, jovencito, por si acaso, tener el objetivo, ¿correcto? Tener el objetivo y otra cosa es qué es lo que estudian. El objetivo es el fin, la finalidad, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Nosotros con este estudio. Pero la lógica, jovencito, por qué se le asocia con razonamientos? Porque la lógica estudia lo que es el pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? La lógica lo que va a hacer es estudiar, profe, ¿qué cosa? El pensamiento. Muy bien, entonces nosotros por acá, bueno, he tratado de darte algunas áreas que comprende la lógica. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, profe, la lógica por la estructura, ¿no? La que nosotros estudiamos acá o a nivel de UNT o de examen de admisión es la lógica formal o llamada también la lógica, ¿qué cosa? Simbólica, ¿ya? Esto tiene que ver con la parte de la estructura, cómo es que se forma, en cambio, la lógica dialéctica o la lógica, o bueno, también él tiene como estudio o que se encarga como finalidad el contenido. Mientras que uno dice esto, ¿no? Es lo que yo te dije hace rato, mira, a ver, por ejemplo, eh, A, entonces B, ¿no? Y esto es A. Entonces, ¿en qué voy a concluir? Voy a concluir en B. ¿Cómo así B? Por ejemplo, ¿no? Por decirte, voy a decir, todo trujillano, todo trujillano es peruano. El profesor James es de Trujillo. Ah, entonces, ¿en qué concluyes? Que el profesor James, ¿qué cosa es? Peruano. Entonces, lo que hace la lógica formal o la simbólica o la matemática, hace este tipo de estudio. Lo que él ve es, oye, ¿esta estructura es correcta? Sí, sí, esta de acá es correcto. Lo de acá, lo que está acá, profe, sí es correcto. En cambio, si yo veo esto, todo trujillano es peruano, todo trujillano es peruano, el profesor James, voy a decir, él es peruano. Entonces, ya, entonces el profesor James vive en Trujillo. No, esto no es correcto. ¿Esto qué cosa es? Incorrecto. ¿Por qué? Porque no está dentro de las estructuras válidas que estudia la lógica. La lógica ve esto, es correcto. Si la lógica ve esto, es como te dije yo, ¿no? Cuando tú viste la fórmula de Pitágoras, yo te dije, ¿qué pasa si ves con menos? Tú al toque la identificas.
¿Tú qué dices? No, profe, eso está mal. Sí, tienes razón, ese está mal. ¿Por qué está mal? Porque hay un menos. Acá también la lógica ya tiene las leyes, sus reglas establecidas. Entonces, esto no está dentro de las reglas. Disculpa, este de acá no está dentro de las reglas. Este no es una forma correcta. Esta sí la es. ¿Correcto? Entonces, de eso se encarga la lógica formal o la lógica simbólica o matemática, ¿no? Son sus sobrenombres. Muy bien. Profe, ¿qué más? ¿Qué más se ve en la lógica formal, simbólica o matemática? La lógica proposicional, coligativa o también se llama conectiva, ¿no? Por ejemplo, lo que hace la lógica proposicional va a ser el estudio o va a tratarse sobre los conectores lógicos, ¿no? Que luego vamos a hablar. Los conectores lógicos, por ejemplo, como este de acá es una I, ¿no? Como esto de acá, profe, es una O, como este de acá, profe, es una condicional, ¿no? Entonces, lo que hace la lógica es donde se estudia o donde se va a hacer un sistema de trabajo, ¿ya? Donde va a estar relacionado con quiénes, con los conectores. Ese es su principal instrumento. ¿Quién es su principal instrumento de la lógica proposicional? Los conectores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de la lógica proposicional existe la lógica bivalente, ¿no? Profe, ¿y qué es la lógica bivalente? Ah, ya. La lógica bivalente, jovencito, es la que solo acepta resultados de verdadero o resultados de falso. Por eso se llama bivalente, pues, ¿no? Bivalente quiere decir, profe, dos nada más, ¿no? Dos, dos. Es como de decirte conjuntos binarios, un conjunto con dos elementos nada más, ¿no? Muy bien, entonces lo que hace la lógica proposicional o negativa es, se va a estar relacionado principalmente con lo que es los conectores. La bivalente, dentro de ella se establece la bivalente. Lo que hace la bivalente, profe, solo él acepta resultados de verdadero o de falso. Por ejemplo, oye, ¿has estudiado? Tú me vas a decir sí o no. Voy a decir, ¿sabes qué? Mañana tienes clases. Tú me vas a decir si es verdadero o si es falso. No hay otro tipo de respuestas ante este tipo de lógica, ¿ya? En cambio, cuando se hace lo que es la lógica polivalente, ya lo que es polivalente ya pues, profe, trata sobre quién, sobre varios, ¿no? ¿Qué significa, profe, poli? Poli es varios, ¿cierto? Muy bien. Dentro de ellas, o sea que, profe, antes, ¿no? Bueno, para hablarte un poco del pasado, ¿no? Antiguamente, Sócrates, Aristóteles, todos esos griegos, ¿no? Ellos solamente hacían estudios de quién es profe. Ellos hacían estudios nada más de lo que son enunciados que tengan un posible valor de verdad. O se llama verdadero o se llama falso, ¿no? Y eso es dentro de ellos, para ellos poder tener un mejor respaldo del estudio de esas dos posibles respuestas, nada más antiguamente, existieron, ¿no? Los principios lógicos, la que quizás tú habrás escuchado, el tercio excluido, el principio de la identidad, ¿no? Esos son dentro de los principios lógicos que estudiaron los griegos. ¿Para qué? Para tener un mejor refuerzo o respaldo de lo que ellos estaban hablando, ¿no? Y establecieron cuántos principios, solo cuatro principios lógicos, que ya luego lo vamos a ver. Muy bien, entonces en el polivalente, jóvenes, acá ya trata sobre, ya no va a haber solamente dos resultados. Puede haber un tercero, profe, sí, acá va a haber un escenario en la que puede haber, profe, una tercera respuesta. ¿Correcto? Dentro de ella, jovencito, ¿quiénes van a estar? Va a estar la trivalente. La trivalente significa, profe, verdadero, falso, o puede ser, profe, verdadero o puede ser falso, ¿correcto? O sea que, profe, acá va a haber un escenario de incierto. Acá va a haber un escenario de lo que puede ser algo incierto, ¿no? ¿Cómo así ve? Por ejemplo, para que me entiendas, ¿no? A ver, y imagínate que nosotros tenemos un cuarto aquí, ¿ves? Un cuarto. Acá está, por ejemplo, el cuarto de Luis, acá está el cuarto de Pedro, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, Pedro está acá, Pedro es un gordito, o bueno, le llamo Carlos, él es Carlos. Entonces, mira, si tú observas, hay una parte de su cuerpo que está en el cuarto de Luis y en el cuarto de Pedro, ¿sí? Entonces, si yo te dijera, Carlos, Carlos, ¿está en el cuarto de Luis? Sí.
Carlos está en el cuarto de Pedro, sí. O sea que está en los dos cuartos, está en los dos cuartos, o tú podrías decir, profe, un porcentaje de su cuerpo está, un poquito más está dentro del cuarto de Luis que un poquito más que en el cuarto de Pedro, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales, pues, va a haber escenarios inciertos o se necesita de más, quizás, se necesita de más casos para poder yo tener una respuesta, pues, más sólida, ¿no? Es como que si yo te dijera, a ver, pues, ¿qué otra cosa si te dijera, ¿no? A ver, mira, es como si tú le dijeras, a ver, mira, papá, yo estoy sacando más puntaje que el ciclo pasado. Entonces, ¿sabes qué? Para el examen de admisión de agosto, tengo mayor probabilidad de ingresar. O sea, ahí no hay una respuesta si ingresas o no ingresas. Hay una probabilidad de ingreso. Y cuando tú hablas de probabilidad, como que puede ser o que no puede ser, ¿sí o no? ¿Cierto? Nadie puede tener o la seguridad de que vas a ingresar. Entonces, eso es lo que hace pues la lógica trivalente. Tener un tercer escenario en la cual puede ser una situación que cosa incierta, ¿correcto? Muy bien. Tenemos también luego lo que es la lógica modal, la lógica o fusi o difusa también, ¿no? La lógica modal lo que hace, pues, es, por decirte, ¿no? Usar términos modales. La lógica modal usa términos modales, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué término modal es, profe? El posiblemente, o posible, posiblemente, ¿no? El probable, ¿no? Probablemente, ¿correcto? Muy bien. En cambio, lo que hace la lógica fusi o la lógica difusi, ¿no? Difusa, a esto de acá, ¿cuál sería la diferencia? Pues, ¿no? Que, por ejemplo, utiliza situaciones imprecisas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la lógica dialéctica, ¿no? La lógica dialéctica, como te dije, pues a él sí le interesa el contenido, ¿no? Oye, yo por ejemplo puedo decir esto, ¿ya? Voy a decir, a ver, todo africano es rubio, todo africano es rubio, ¿correcto? A ver, voy a decir, profe, el profesor James es africano. Ah, entonces el profesor James es rubio. Y tú observas, me miraste, yo no soy rubio, ¿cierto? No tengo ni un pelo de rubio. Entonces, profe, ¿a ellos qué les va a interesar? Ellos se preocupan, jovencito, del contenido. O sea, lo que les interesa para saber el contenido o que el estudio del contenido es la realidad. O sea, lo que a ellos les interesa es la realidad. Oye, yo voy a ver tu razonamiento, pero ¿sabes qué? Contrastarlo con la realidad. Entonces, a ellos lo que le importa es estudiar el contenido, pero ¿bajo quién, profe? Bajo la realidad, ¿correcto? Muy bien. Y luego tenemos la lógica de predicados, que antes también se estudiaba, ¿no? Tenemos la lógica cuantificativa, la lógica tradicional y la lógica clásica, ¿ya? Luego ya con los mismos problemas vamos a ir viendo, sino con más detalle. Muy bien. Acá te estaba hablando sobre los principios lógicos, ¿no? Los principios lógicos clásicos. Tenemos cuatro principios. Entonces, si es que tú, ¿no? Tú tuvieras en tu examen una pregunta sobre los principios lógicos, te dice, ¿cuáles son los principios lógicos? Ah, ya, perfecto. El principio filosófico de la razón suficiente, el principio formal de la identidad, ahí te he puesto un caso. Mira, ve, por ejemplo, el principio formal de la identidad dice, toda proposición se implica a sí misma, toda proposición es idéntica a sí misma. Entonces, cuando tú tengas un problema, van a utilizar ese término de sí mismo, y tienes como fórmula, te viene la fórmula, A entonces B o A sí solo sí A, ¿no? Luego tenemos el principio formal de la no contradicción. ¿Qué dice él? Ah, ya, él dice, ¿sabes qué? Es imposible que una misma proposición sea verdadera o que sea, profe, sea falsa. No existe una proposición que sea verdadera y que sea falsa a la vez. Eso no se puede dar. Y ahí tienes unos ejemplos, ¿no? Es imposible que los hombres sean mortales e inmortales. O sea, que sean mortales e inmortales a la vez. Ah, ya. Entonces,
Lo que ellos hicieron cuando estudiaron, ¿no? La lógica bivalente se basaron en estos cuatro principios. Tú bajo estos cuatro principios antiguamente, ¿no? Eso era antes, porque como te dije ahora, pues ya con la actualidad y todo ello, pues se ha llegado a un mejor estudio y se ha visto pues que puede haber otro escenario, ¿no? El escenario de la incertidumbre, ¿no? Muy bien. Entonces, él decía, oye, no puede haber una proposición que sea verdadera y falsa a la vez, ¿correcto? Muy bien. Y su fórmula es esta. El principio formal del tercio excluido, él dice, toda proposición es verdadera o falsa. La tercera opción está excluida. ¿El perro es mamífero o no es mamífero? ¿El triángulo tiene tres lados o no tiene tres lados? Entonces, mira, ve, ¿cuáles, profe, son de los cuatro principios las que se pueden formalizar? Acá en lógica tú tienes que estar vinculado con lo que es el término formalizar. ¿Por qué? Porque formalizar viene de qué? De fórmula, pues jovencito. Formalizar es formular las proposiciones o los enunciados que son proposiciones, llevarlo a una manera, profe, o estructurada mediante fórmula. Entonces, ¿quiénes son los principios en los cuales se pueden formular? Ah, ya. Estos son los únicos tres principios en los cuales se pueden, ¿qué cosa, profe? Se pueden formular. Formular, profe, significa formalizar, ¿ya? En lógica, formular es formalizar. Voy a poner acá formalización. Muy bien, perfecto. Ya está. Sigamos a ver. ¿Qué más vamos a decir, profe, acá? Acá, por lo que había visto en tu transferencia, había visto las leyes de la dialéctica, ¿ya? Por eso también me centré mucho en esta parte y en colocarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque he visto, ¿no? Como te repito, estas leyes de la dialéctica que quizás ni te van a decir, ni te van a decir cuáles quizás las definiciones, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a decir acá, profe, ¿cuáles son esas leyes de la dialéctica, no? Ya, son el fundamento de quién, de toda explicación de la realidad. La primera, son tres leyes, ¿ah? La primera, la ley de quién, profe. La ley de la unidad y lucha de contrarios. O sea, también llamado, profe, como contradicción, ¿ya? ¿Cómo así, profe? A ver, para entenderlo, porque es lo que tienes en tu transferencia. Por decirte, a ver, ¿sobre qué basa la ley de la unidad, profe, y la lucha de contrarios, no? Por decirte, oye, ¿sabes qué? Si hay personas buenas, ¿no? Vamos a decir, si hay personas buenas, es porque, profe, hay personas malas. Es porque hay personas malas. Muy bien. Profe, a ver, otra, por decirte, si hay riqueza, si hay riqueza, ¿qué cosa va a haber, ah? Si hay riqueza, coma, ¿qué va a haber? Hay pobreza, ¿no? Eso entonces es lo que se basa aquí en la ley de la unidad y la lucha de contrarios. Contrario significa que va a haber oposición, pues, ¿no? Oye, ¿cuál es lo opuesto de riqueza? Pobreza. ¿Cuál es la oposición o lo contrario de personas buenas? Personas malas, ¿no? A ese se refiere. Muy bien. Profe, y la ley de la transición de la cantidad a la cualidad, ¿no? O también llamada acumulación. Por ejemplo, esta es una ley de cambios de cuantitativos a cualitativos. Entonces, ley de cambios de cuantitativos, o sea, tú vas a tener cantidad y lo vas a llevar a cualidad. Eso es lo que quiere decir. Ley de cambios, escribí por acá, ley de cambios cuantitativos, cuanti viene de cantidad, cuantitativos a cualitativos. Muy bien. Y luego la ley de la negación de la negación. Acá, jovencito, tiene que ver con lo que es el tema de superación, ¿no? ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, la ley de la evolución, ¿no? La ley de la evolución, por ejemplo, en la naturaleza, quiere decir que nada permanece estático, ¿no? Siempre está en constantemente, ¿qué? Cambios y evoluciones, o para qué, profe, sirve,
para poder mejorar, ¿no? Entonces, la ley de la negación o de la negación, su mismo nombre lo dice, ¿ya? ¿Qué cosa, profe, es? Superación. O sea, quiere decir, profe, que la naturaleza nunca se mantiene estática. Siempre está, profe, en constante, ¿qué? Cambios, ¿correcto? Muy bien, o sea que estas palabras mágicas, ¿qué va a ser? Evolución, cambios, ¿no? Mejoría, ¿no? Mejoría, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos a ver por acá? Ah, ya, profe, ¿y dónde se ubica la lógica, no? Esto también forma parte de lo que es el estudio de la lógica, claro, para poder saber en qué ciencia se va a ubicar, ¿no? En dónde, profe, lo podemos encontrar. Mira, ve. eh, nosotros debemos de darle los créditos al argentino, ¿no? Mario Bunge, argentino, bueno, porque ya creo que falleció. El argentino Mario Bunges lo clasificó en dos tipos de ciencias, ¿ya? ¿Cuáles son, profe, esas ciencias? Las ciencias formales y las ciencias factuales o fácticas también se llama, ¿ya? Factuales o fácticas, ¿ya? Las ciencias formales, jovencito, tiene un estudio abstracto. Por ejemplo, ¿quiénes son, profe, los estudios abstractos, no? Puede ser, profe, acá, ¿quién? Puede ser la matemática, puede ser, profe, la lógica. ¿O no es así? La matemática es una ciencia abstracta, claro, cuando tú ves, por ejemplo, los números, la numeración, cuando tú ves las propiedades, los teoremas, dónde tú lo estudias, lo analizas, todo es mental o no. Profe, ¿y por qué la lógica también es una ciencia formal? Porque la lógica estudia el pensamiento. ¿Y dónde está el pensamiento? Está en tu cerebro, está aquí en la materia gris, ¿cierto? Entonces, a ellos se le consideran ciencias formales. ¿Quiénes son, profe, las ciencias formales? Ah, ya, las ciencias formales, profe, son la matemática y la lógica, ¿correcto? Es porque se encarga o estudia los temas abstractos. En cambio, las ciencias fácticas o las ciencias factuales, ¿no? Es un estudio más concreto. ¿Por qué, profe? Porque las ciencias fácticas o las ciencias factuales lo podemos contrastar con la realidad, chicos. O sea que las diferencias de ellos es que las formales son abstractas y las fácticas o las factuales, ¿qué cosas son? Son concretas, ¿no? O sea que, profe, ¿de qué manera yo puedo saber exactamente si a mí me viene una proposición, si es fáctica o si es formal? Facilito. ¿Cómo lo vas a reconocer o identificar? Si tú ves un contenido matemático o lógico, ya pues es ciencias formales. Si yo te dijera, por ejemplo, a ver, este, en el año 1450, ¿no? Por decirlo, 1400, a mí no me interesa tanto si es verdadero o es falso, ¿no? Sino me baso a lo que es la estructura. En el año 1450, Colón descubrió América. ¿Qué sería eso? ¿Ciencias formales o ciencias fácticas? A ver, ¿quién me dice? Prácticas, Claro, historia. muy bien. Historia, muy bien, ¿cierto? Es historia. Si te hablan un contenido de química, fácticas, o sea, ese sería lo más rápido o lo más inmediato para poder saber cómo reconocer el objeto de estudio de acuerdo a la ciencia, ¿no? Muy bien, profe, ¿qué más? A ver, ¿qué otras características tiene? Por ejemplo, por acá les he puesto, ¿no? Les he puesto unos cuantas características. Por ejemplo, las ciencias formales son exactas, claro, ¿sí o no? Mira, ve, ¿en qué sentido, profe, son exactas? Por ejemplo, desde que existió el teorema de Pitágoras, ¿esa fórmula cambió, chicos? ¿Esa fórmula cambió? No, sí o no. Siempre, siempre, profe, se mantuvo. Entonces, una de las características de las ciencias formales es que con el transcurso del tiempo jamás va a cambiar, jovencito, el conocimiento. En cambio, la química, ¿ha cambiado o no ha cambiado? A ver, ¿quiénes son capos acá en la química? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Te Sí, acuerdas? cambió. Sí, Claro, porque, mira, yo recuerdo algo por cultura general. No, los Antes periódicos. decía que quién era la mínima a la, cómo se le definía al núcleo? Como la parte mínima de una materia, creo, ¿no? El núcleo. Pero después no hubo más descubrimientos de partículas más pequeñas, el También cuásar, invisible. el ¿cierto? átomo, el átomo. El Y átomo, luego ¿no? los subatómicos.
Imagínate, por ejemplo, cuando habrá estudiado tu abuelo la tabla periódica, quizás había 5 elementos nomás. ¿Y ahora cuántos elementos hay? No sé, pero ya no es ciento lo mismo. dieciocho 118, perfecto, gracias. Entonces, esas son las diferencias entre estas dos ciencias, ¿ya? Las ciencias formales son exactas. Vamos a hablar más características de las ciencias formales. Son exactas, profe. Ah, ya. ¿Por qué, profe, son exactas? No, porque no cambian, pues, ¿no? No cambian. Con el transcurso del tiempo, profe, ¿van a cambiar el conocimiento? No, no cambian, ¿no? Por eso que son exactas, no cambian. Espérate, para borrar un poquito. Ya. Entonces, profe, ¿qué sucede con ellos? No cambian. Estos jovencitos realmente cuando antes se dictaba el curso de lógica era bien amplio. Claro que imagínate, ¿no? Yo estoy que trato de avanzar porque antes se dictaba, eran 16 semanas, 16 sesiones de lógica, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de ser quizás lo más breve posible, ¿no? Tratando de darte las palabras claves o términos claves. Profe, ¿por qué son racionales? ¿Ah? Porque usan la razón, pues. Usan la razón. Profe, ¿por qué son demostrables? Porque usan un análisis, ¿no? Un estudio bajo análisis, ¿cierto? Cuando uno formula un teorema, una propiedad, un axioma, analiza. Profe, si estructura lo que es un razonamiento válido en la lógica, también analiza. Y mayormente son deductivas. ¿Qué quiere decir, profe? Deductivas. Deductivas significa que va de lo general a lo particular, ¿correcto? De lo general significa que de lo general a lo particular. Muy bien. Eh, Profesor, dígame. disculpe, ¿se podría decir también que las ciencias formales son a priori, ya que no requieren de la experiencia, o sea, son por racionales? ¿Se podría decir Claro, que es a priori? a priori, sí, o sea, como tú lo dices, ¿no? A No diferencia, requieren de la experiencia, ¿no? claro, no requieren de experiencia como lo es las ciencias naturales, la física, la química, ellos no, ellos sí, ¿cierto? Ellos son, digamos, ¿cómo se dice? La A teoría posteriori. posteriori, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es verdad, eso es verdad. Ya, Las ciencias gracias. formales que son, profe, son a priori. Quiere decir, profe, que no necesitamos antecedentes para nosotros poder decir, profe, que esto, qué cosa es, eso es cierto. Entonces, a lo que tú me dices, por ejemplo, eso de acá se usa como término de verificables, ¿no? Verificable es la que tú me dices, ¿no? Cuando tú me hablas de a priori o me hablas de que no A necesitamos posteriori. tener antecedentes, no tener antecedentes, en cambio las ciencias fácticas o las ciencias factuales sí. Cuando nosotros decimos verificables, necesitamos de experiencia o experimento, ¿no? Y ahí viene lo que tú me dices posteriori, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien, ¿no? Gracias a ti también, ¿no? Muy bien, entonces, acá, bueno, me adelanté a la parte 3. Entonces, profe, como dice su compañera por acá, ellas que van a hacer conocimientos que a priori. Y esta de acá, ¿qué van a hacer, profe? Post a priori. Muy bien. ¿Qué quiere decir, profe? Que en las fácticas necesitas de poder tener experimento para poder nosotros saber si realmente, profe, es o no es, ¿no? ¿Por qué decimos, profe, probable? Porque cambian, pues. Probable significa, profe, que cambian, sí cambian. Muy bien. Profe, las empíricas quiere decir, profe, que se necesitan de experiencia. Muy bien. ¿Y acá qué cosa decimos, profe? Mayormente, no digo que son, digo mayormente, ¿qué cosas son, profe? Inductivas. ¿Cómo inducción? De caso particular, de lo particular a lo general, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces ya sabemos dónde se ubica quién, profe, dónde se ubica la lógica. Dentro de las ciencias, ¿qué? Formales. Muy bien. Perfecto, acá. Vamos ahora a ver con lo que es la práctica ya. Ahora sí, veamos la práctica, a ver, con lo que me han escuchado, ¿ya? La validez lógica, profe, depende de quién. A ver, ¿cuál marcarías? A ver, al toque, ¿cuál marcarías? ¿Cosa? ¿Cosa?
La C, profe, la adecuada relación entre las premisas y la conclusión. Sí, es correcto. Muy bien, es lo que dijimos, ¿no? La relación entre quién, profe, entre las premisas y la conclusión. La relación, ¿ah? La Hablo de estructura. relación, no hablo de sobre el valor de verdad de las premisas. ¿Cómo así ve? Cuando yo te dije P, entonces Q, y P, entonces Q, ¿qué cosa era? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí o no? Esto era un razonamiento, ¿qué cosa? Correcto. ¿Por qué? Porque esto es una regla, esto es una ley, esta es una estructura ya válida en la lógica. Es como una fórmula general en la lógica. ¿El valor de verdad de la premisa? No, profe, ¿por qué? Porque como te dije, ¿no? Todo africano es rubio y el profesor James es africano. Ah, entonces el profesor James es rubio. Esto de acá, si a nosotros analizamos el valor de verdad de las premisas, ¿esto es falso o no? ¿Todo africano es rubio? No. ¿Ustedes que me han conocido la vez pasada, yo soy africano? No. ¿Yo soy acá profe rubio? No. Entonces, ¿qué cosa? Acá tú ves el valor de verdad de las premisas. Pero si tú ves así, simplemente la estructura, así como está, la lógica eso lo hace ser válido. La lógica para él es válido, la estructura es válido. Entonces, profe, acá sería la adecuada, ¿qué cosa? Relación entre las premisas y la conclusión. Muy bien. La 2, ¿qué dice la 2? A ver, ¿qué dice la 2? Con el ejemplo, todos los trujianos son ingenieros, todos los ingenieros son chinos. A ver, a ver, ¿qué pasa si lo formalizamos, ya? Todos los trujillanos, ¿qué son? Son ingenieros. Todos los ingenieros, ¿qué cosa, profe, son? Todos los ingenieros son chinos. Ah, ya. Mira, por ejemplo, esta es otra fórmula. Esta te permite para cambiarla porque está muy, muy sensible el lápiz. El lápiz. Quiero quitarle para que se pueda ver mejor. Ya está. Quité la sensibilidad. Muy bien. Entonces, decíamos, todos los trujillanos son ingenieros, todos los trujillanos son ingenieros, profe, ya lo vamos a formalizar, sería así, ¿ve? Todos los trujillanos, profe, son ingenieros, sería así, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a decir? A ver, todos los ingenieros son chinos, todos los ingenieros son chinos, sería así, ¿ve? Muy bien. Esto jovencito, por ejemplo, en lógica, esto en lógica tiene también ya su regla establecida. Esto se llama silogismo hipotético puro, se llama. Esto de acá, profe, se llama silogismo hipotético puro. O sea, quiere decir que cuando tú tengas esta estructura, te vas, te vas. ¿Y quién te queda, profe? Ah, ya, que todo trujillano, ¿qué cosa va a ser? Chino. Y estos jóvenes tú también lo puedes ver por conjuntos, mira, ve. Tú Sí, dices, sí, sí. si todos trujillanos son ingenieros, entonces tú haces una inclusión, ¿sí o no? Y todos los ingenieros son chinos. O sea, hasta por lógica, mira, ve cómo es el razonamiento acá. ¿A qué concluyes? ¿Que todo trujillano qué cosa es? Chino. ¿Cierto? Correcto. Quizás tú lo has hecho por conjunto, ¿no? Sí, 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 profe, dice. Bacán. Muy bien, jóvenes. Entonces decimos, profe, por conjunto sería así, trujillano, ingeniero y chinito. Ya está. ¿Cuál sería entonces la clave? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? sí. Enano, enano. La E, a ver, la E, ¿qué dice la E? La validez no depende de verdad de la premisa. Claro, eso lo dijimos ya hace un momento, sí, verdadero, eso es cierto. La validez, profe, no depende de la verdad de la conclusión. No, eso sería ver la validez. Claro, la validez no depende de la verdad, es lo mismo, ¿no? Está bien. No depende de la conclusión, no depende de las premisas. O sea, no depende de ninguno de los términos ¿no? del razonamiento. No de las premisas, no de la conclusión. No me importa el valor de verdad de cada una de ellas. A mí me interesa su estructura. Muy bien. Si las premisas son falsas, la conclusión es verdadera. No, eso es falso.
Si las premisas son verdaderas, la conclusión... No, eso tampoco tiene nada que ver. ¿Un argumento válido puede estar formado solo por proposiciones falsas? Claro, es la que yo hice hace un momento. ¿Te acuerdas? Cuando yo dije todo africano es rubio, el profesor James es africano, entonces el profesor James es rubio. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de verdad de ellas? ¿Falso o verdadero? Falacia, Falso, ¿sí o falacia. no? No, falacia no, falso digo. Ah, El pues. valor de verdad es falso, pero la validez, o mejor dicho, el razonamiento sí es válido por la estructura. No me importa ahí su valor de verdad, no me importa, a mí me importa la estructura. Entonces, perfecto. ¿Esto qué sería entonces la clave de la clave de la E? Muy bien, perfecto, acá. Sigamos, ¿qué dice? A ver, la número 3. La deducción, profe, la deducción dice se caracteriza por, ya pues, profe, la deducción ¿qué significa? De lo general a General, lo particular. particular. Muy bien, de lo general, Beso, beso. ya, a ver. A ver, entonces decimos, a ver, la deducción, profe, la deducción va de lo general a lo particular, dijimos, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Cuál sería entonces, a ver, la clave? ¿Cuál sería? A ver, dice, la Beso, beso. conclusión universal, no, no, eso es falso. A ver, la B. La verdad de la conclusión se deriva de la verdad de las premisas, sí, eso sí es verdadero. 3. ¿Aplica, profe, aplica principios, leyes, reglas, casos? Sí, principios, leyes o reglas, casos. Muy bien, eso sí es verdadero. Las premisas contienen una evidencia de verdad para la conclusión. Las premisas contienen una evidencia de verdad para... No, o sea, o sea, en otras palabras, están diciendo que importa el valor de verdad de las premisas. No, eso es falso. Muy bien. ¿Puede ser aplicada tanto en ciencias formales como en ciencias factuales? Claro, ¿cierto? Eso sí es verdadero. Muy bien. Profe, ¿cuál sería entonces la clave? La clave sí sería la B. Muy bien. La 4, ¿qué dice? A ver, corresponden a principios lógicos. Principios lógicos, ¿ya? Ahí que tiene que ver los principios lógicos. ¿Cuáles eran los principios lógicos? A ver, lo vamos a ver por acá. O lo mencionamos, a ver. Mencionamos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. ¿Cuál, profe, era? El principio de identidad. La otra, profe, el tercio excluido. La otra, profe, es la razón suficiente. La otra, profe, la no contradicción. Muy bien. A ver, acá, jóvenes, para identificar hay que tratar de formularlo, ¿ya? Hay que tratar de formular todo esto. A ver, veamos. El Perú, el Perú, profe, dice, firmará un tratado libre de comercio con China, salvo que China no firme un tratado libre de comercio con Perú. ¿Qué sería esto? Una Esto voz. dice, a ver, el Perú firmará un tratado de libre comercio con China, esto sería un P, Ujú. salvo que, este es una Ocupa- salvo que no es una O nomás, una O débil, y- salvo que China no firme un tratado de libre comercio. Ah, o sea, sería P o no y- P, Migración de sería cupo. P o no P. ¿No? Ah, ya, ¿cómo se llama esto? ¿Tercio qué? ¿Tercio excluido? Sí, Sí. sí es entonces, sí es esto. Ya está. La 2, ¿qué dice la 2? Dice, es imposible que, el imposible que es una negación fuerte, la lógica sea necesaria para la matemática, ese es solamente P, y que la matemática no sea necesaria para la matemática, y que la matemática, profe, dice, a ver, no, esa ya es otra ya. Ajá. Esto sería otra Ujú, variable. ¿Por qué? Porque la primera ujú. variable es la lógica sea necesaria para la matemática. Esa es una sola variable y que la matemática no sea necesaria para la matemática, eso tiene que ver con otra variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería negación P, I, no Q. Esto no, no sería. No hay ninguna, ¿no? Muy bien. Dice, solo Dios sabe por qué pasa lo que pasa. No, eso es falso. Este es un tema, esto es absurdo.
porque tiene que ver al azar, ¿no? Absurdo, esto no. Muy bien, ¿qué más? Esto de acá. Ya está. 4. ¿Qué dice la 4? Jamás ocurrirá que tú ves una negación y una coma, eso lo hace ser una negación fuerte, En ¿no? externo. Un externo. Perú exporte oro a la India. Perú exporte oro a la India es P. Pero, ¿el pero qué cosa es el pero? Una I. Que la India no importe oro del Perú. ¿Es otra variable o es la misma? La misma. La misma, pero con una negación. No, Sí, P. Ah, muy bien, perfecto. Ya está. Esta sí sería, ¿cierto? sí. Esta sí es verdadera. La 5, ¿qué dice la 5? Condicionado. Si no me cuido, si no me cuido, dice, si no me cuido, enfermo. Si no me cuido, enfermo. ¿Ya? Sí, Es sí, lo mismo que enfermo cuando no me cuido. Ah, sí, está bien. sí. Quiere decir, profe, acá es el principio de la identidad, ¿no? Esta sí sería, el principio de la identidad. ¿Cuál sería la clave entonces? 1, 4 Todo. y 1, 4 y 5. ¿Correcto? Ya está. 1, 4 y 5. Vamos con la siguiente. A ver. 5, ¿qué dice la 5? A ver. De los casos, los metales conducen. ¿Qué quiero? ¿Ciencias qué? Constituye objeto de estudio para la ciencia fáctica. Ah, ya, este facilita ya. A ver, tú mismo eres el toque. Ciencia fáctica, ya sabes cómo reconocerla ya. A ver, ¿cuál sería, profe, entonces acá? Casa, ¿Qué casa. sería? ¿Cuál la clave? Casa, casa. La C. 1, 3 y 4. A ver. ¿Los metales conducen electricidad? Sí, eso es verdadero. ¿Por qué, profe? ¿Esto qué sería? Los metales sí es química, ¿no? Química. Ya, eso es química. El número de diagonales en uno, dice el número de Matemática. diagonales en un Polígonos. polígono es, profe, ¿quién? N por N 13 sobre 2. Ya está. ¿Esta sería, profe? No, falsa. Es matemática. Ese es mate. Muy bien. La 3 ¿qué dice? El susto se cura pasando un huevo a la persona ¿Tu afectada. opinión? Claro, eso no sería, ¿cierto? Esto no está en ninguno de Sí. las ciencias. Esto no forma parte de la ciencia. Entonces la C no es, ¿ah? El dólar ha tenido una cotización fluctuante en el año. Sí, eso es economía, ¿sí o no? Economía. Es A economía. veces. El concepto, profe, es una forma del Sí, pensamiento. El profesor. concepto, el concepto tiene que ver con la lógica, la lógica. Muy bien, va la Sí, B. profesor. Muy bien, muy bien. Profesor, entonces la premisa 3 sería como que un comentario, ¿no? Y ya no se contaría. Lo que pasa que no es ningún tipo de ciencia. Ninguna ciencia lo estudia esos tipos digamos, de opiniones, ¿no? O Ay, sea, la ciencia no estudia ninguno de esos casos, ¿no? Por ejemplo, mm, los curanderos no es una ciencia lo que hacen ellos, ¿no? Están considerados como una ciencia. Muy bien, vamos a la 6 entonces. ¿Qué dice la 6? Son leyes de la lógica dialéctica. Ah, ya. ¿Quiénes eran entonces? A ver, ¿te acuerdas de que te mencioné la lógica dialéctica? Eran tres. A ver, profe, ¿quién? A ver, sería. Unidad y lucha de contrarios, sí. ¿Quién más es? ¿Cambios cuantitativos, asalto cualitativo? Sí. ¿Y negación de la negación? Sí, eran esos tres nada más. Mira, por acá está. Ahí está. Ve. Ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de la transición de la cantidad de la cualidad, o sea, los cambios cuantitativos a cualitativos, la ley de negación de la negación, ya eso es solamente dado, teoría. ¿Cuál sería la clave entonces? La de... Ah, ya, ese dado. está acá, ya ahí lo corrigen ustedes, se me fue ahí. Muy bien, ya, acá está. Quizás ahí en tu transferencia, me parece que un alumno que me mostró que tenían estos tipos de ejercicios, ¿no? A ver, ¿qué dice? A ver acá. Así que con esa intención lo hice, ¿ah? En el caso, actualmente siguen las investigaciones orientadas a encontrar una vacuna contra el SIDA, puesto que al ser identificada como una enfermedad viral, debe haber una vacuna contra dicha enfermedad.
Identificamos el principio de quién. A ver, actualmente siguen las investigaciones orientadas a encontrar una vacuna contra el SIDA, puesto que al ser identificada como una enfermedad viral debe haber una vacuna contra dicha enfermedad. Razón suficiente sería, pues. ¿Por qué, profe? Porque todo tiene una razón. Todo tiene una razón, profe, del por qué ocurrió. Oye, ¿por qué ocurrió esto? Ya dice, mira, actualmente siguen las investigaciones orientadas a encontrar una vacuna contra el SIDA, puesto que al ser identificada como una enfermedad viral, debe haber una vacuna contra dicha enfermedad. ¿Correcto? Entonces, esto sería, profe, la razón suficiente. Todo tiene, ¿qué cosa? Todo tiene una razón. Ya. 8. En el año 2008 en Estados Unidos se dio a conocer que dicho país había entrado en una severa crisis económica, la que arrastró a todas las economías del mundo debido a que los innumerables casos demora, o sea, tiene que ver con la economía y sobrevaloración en los créditos hipotecarios que se venía dando en los últimos años en la gran potencia. Identificamos la ley dialéctica. Ya, la ley dialéctica, ¿cuántas son? Una, dos, Tres, tres, tres. tres. Ya, una son tres, pero ¿cuál de esas tres sería? A ver, Lucha de a control. ver, ¿cuál sería? A ver, cambios cuantitativos a saltos cualitativos. Claro, esto tiene que ver, profe, ¿con quién? Con lo que es la acumulación. Todo lo que es relativo a acumulación es cambios cuantitativos a saltos cualitativos. Acumulación, ¿no? Porque está que habla sobre quién. Está que habla sobre lo que son los créditos, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, vamos con las demás. La 9, ¿qué dice la 9? A ver, en el caso, la existencia de la materia visible conllevó a pensar en la existencia de una materia no visible. Ya, visible, no No, visible. sí, universal de la ¿Cómo sería universo. entonces? Casa, casa. Unidad y lucha de contrarios, pues. ¿Qué? Ah, sí, 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 verdad, verdad. El avión. Claro, ¿cierto? Nosotros, ¿qué dijimos en la unidad de lucha de contrarios? ¿Qué dijimos ahí? Si hay personas buenas es porque hay personas malas, ¿no? Lo contrarios, positivo o negativo, bueno o malo, fiel o no fiel, justo o no justo, ¿cierto? Muy bien. La 10, las ciencias formales son, ¿quiénes son las ciencias formales? A ver, las ciencias formales son, Dado, ¿cuál sería? A ver, dado, a ver, 2, 3, 5, a ver, dice, de objeto de estudio abstracto, sí, tiene razón. Ya, acá también es para descartar, ¿ah? Si ya, si no es la uno ya descarta todo. ¿Quién sería? Se va, ¿cierto? Ya, a ver, si es la 2 entonces descarto la A. Entonces, ¿con quién solamente me queda diferenciarlo? Con el 5, ¿cierto? A ver, ¿qué dice la 5, profe? Eminentemente deductiva, sí. O sea, mayormente deductiva, sí. ¿Correcto? Muy bien. Claro, la D. La lógica formal utiliza como referente de demostración. Ya. A ver, ¿quiénes serían en la 11? casa, casa. 2 y 4. Leyes lógico-formales, sí. Reglas lógico-formales, sí, perfecto. La C sería, sí. Muy bien, porque habla de la lógica formal, ¿ah? Lógica formal. ¿Y qué dije de la lógica? ¿Qué utiliza? Leyes y reglas, ¿sí o no? ¿Cierto? Ellos no usan teoremas, no usan axiomas, no usan propiedades, ¿no? Leyes y reglas, la lógica. Muy bien, la 12. Son ciencias cuyo objeto de estudio, ¿qué cosa es? Es concreto. Concreto, lo que le permite verificar, experimentar y contrastar. ¿Qué cosas serían ciencias? ¿Qué? Fácticas, Dado, ¿no? dado. Claro, fácticas o formales. Muy bien. Y vamos con la 13, la última. En la ciencia y en la actividad cotidiana no es posible aceptar nada como acto de fe, como estila, por ejemplo, la religión, sino que es necesario demostrar y fundamentar el principio o la ley dialéctica que se hace manifiesto. ¿Cuál Dado, sería? Principio, la son razón suficientes. suficiente, claro, ocurre por algo, ¿no? Ocurre por algo. Muy bien, ya está, chico. Muy bien. Profesor, para que sea unidad y lucha de contrarios, el enunciado siempre tiene que contener a su Ah, contrario, ¿no? A su o sea, opuesto, a los casos opuestos. Casos Correcto. siempre, opuestos. siempre. Riqueza, pobreza. Maldad, Ya. bondad, ¿no?
La ley de unidad y lucha de contrarios, por eso se llama lucha de contrarios. O sea que si tiene que haber el antagónico de alguien, ¿no? El antagónico, o sea, digamos en términos de sinonimia, lo opuesto, ¿no? Muy bien, ya está. Profesor, disculpe, Dígame, en la 11 creo que dice al final, no son ciertas. no me digas. Ya fue, ya. No lo vi, a ver, a ver. Se nos fue entonces, se me fue a mí también. Avionas. A ver, ¿qué es la 11? Dice la 11 entonces. La 11 dice, a ver, la lógica formal utiliza como referente la demostración. No No son son ciertas. ciertas. Claro, no son ciertas. Dice. Borra, 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 borra. Borra, borra. borremos, borremos. Profe, profe. Sí, 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 se me fue, se me fue. No lo leí esa parte. Yo lo vi, son ciertas. Y a ver, ¿cuál sería entonces, profe? Dado. La de, muy bien. Salía No, feliz del examen marcando casa. sí, pero por eso pasan, por algo las cosas, por algo ocurren, ¿no? Razón suficiente. Vamos a ver. Muy bien. Sigamos entonces. Muchas gracias más bien por la observación, ¿no? Es lo bueno que también ustedes pues tratemos de interactuar con esto, ¿no? Vamos ahora con lo que es, profe, ¿qué cosa? El pensamiento y el lenguaje. Vamos a ver. Acá he tratado de hacer diagramas para poder nosotros entender mejor y así a la hora que vamos a ir llenando vamos entendiendo mejor, ¿ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos del pensamiento, vamos a hablar como punto número uno lo que es el acto de pensar, ¿ya? El pensamiento, jovencito, profe, ¿qué entendemos por el pensamiento, no? El pensamiento es simplemente, pues, una imagen mental, ¿no? Que podemos producir a partir de quién, a partir de algo. O sea, si tú ves algo, si tú ves por la calle, por ejemplo, acá le he puesto, ¿no? Esa persona está mirando un auto, ya, a él se le está viniendo ya algunas ideas, ¿sí o no? Ya está haciendo todo lo que es la imagen mental que tiene, ¿no? Lo va a reproducir en su cerebro, ¿correcto? Ya, entonces de ahí ya lo que él va a hacer en su cerebro es un pensamiento. Ahora, cuando él ya, digamos, lo expresa, ¿no? Lo expresa recién, y ahí hablamos de lo que, qué cosa es el lenguaje. Entonces, empezamos como primer punto. El primer punto, jovencito, tiene que ver con lo que es el sujeto cognoscente, se le llama, ¿ya? Escucha bien. Esto sería, profe, sujeto cognoscente. Él sería el primer elemento, el sujeto cognoscente. Muy bien, ¿quién es ese sujeto, profe? Es el sujeto del conocimiento, ese es el sujeto de quien va a procesar algo, es el que va a ver, profe, algo y es el que se le va a ocurrir una idea, ¿no? Desde ahí partimos, desde el sujeto conocente. Luego, a él, ahora, para que él reproduzca un pensamiento, es porque tiene que ver algo, ¿sí o no? Entonces, él, ¿qué es lo que va a ver? Ah, ya, va a ver a lo que es el objeto cognoscible. Lo que observa esto de acá, y lo que observa es el objeto cognoscible. Y ese es el segundo elemento, ¿ya? Este es el segundo elemento. Muy bien, ya está. Profe, ¿y qué es el objeto conocible? Es todo lo que tiene que ver con la realidad. El objeto conocible, ¿dónde lo vas a ubicar? ¿Dónde lo vas a visualizar? En la realidad, ¿no? Se representa en la realidad. Es el objeto, este va a ser el objeto de este proceso, ¿ya? Es el objeto de este proceso y en cambio el sujeto conocente es el sujeto en este proceso y el otro es el objeto del proceso. Muy bien, entonces lo que hace la persona es simplemente una percepción sensorial. Percepción sensorial. Muy bien. Entonces, una vez que él ya observó al objeto, ¿no? Al objeto cognoscible, ¿qué es lo que va a hacer él? Ah, ya, se va a crear un proceso en su mente, ¿no? Todo ese proceso en su mente, profe, ¿cómo se va a llamar? Ah, ya, se va a llamar el pensar. Este es el pensar. Voy a poner por acá. El pensar. Este es el tercer elemento. Muy bien. Y tener en cuenta de que el pensar jovencito va a ser la característica más representativa, ¿ya? Profe, ¿qué cosa va a ser el pensar? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser lo que va a utilizar como habilidad, como, digamos, destreza para poder, ¿qué cosa, profe? Para poder hacer o procesar
todas las formas del pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué elementos tiene acá? ¿Cuáles van a ser este proceso del pensar? ¿Cuáles son esos tres procesos? Porque hay solo tres. ¿Quién? En lo que es el aprender. Aprender. Acá también lo que es el juzgar. Está también en lo que es el razonar. Todo este proceso es lo que lleva, ¿qué cosa, profe? El pensar, ¿correcto? Muy bien. Ahora, una vez que él ya tiene ese proceso, ¿no? Del pensar, ya. ¿Qué es lo que va a hacer ellos? Van a hacer una operación. Cada uno de ellos va a llegar a una operación. Cada uno de ellos tiene su propia operación. Muy bien. ¿Qué es lo que genera, profe? El pensamiento. Entonces acá ya hablamos como el cuarto elemento del pensamiento. Muy bien. Profe, ¿cuál es la operación que genera el aprender? ¿Cuál es la operación que genera el aprender? Hablamos sobre el concepto. Y de ahí estudia, ¿no? Luego vamos a estudiar el concepto. Segundo, profe, ¿qué hablamos? Sobre el juicio. Y tercero, hablamos sobre lo que es el razonamiento. Muy bien. ¿Cómo, profe, así es que se da el concepto, el juicio, ¿no? Por ejemplo, una vez que yo ya procesé la información de lo que veo, de lo que percibo sensorialmente, yo digo, a ver, ¿quién sería, profe, el concepto de lo que yo estoy viendo? Ya, el automóvil. ¿El concepto qué cosa, profe, es? El automóvil. Muy bien. Es la forma más simple, ¿no? De lo que nosotros podemos simplemente percibir. Oye, ¿qué percibiste? Un automóvil. Ahora, si tú quieres hacer un juicio, ya, ¿qué vas a decir? Por ejemplo, una característica. Cuando haces un juicio ya hablas sobre una característica. ¿Tú qué vas a decir? Por ejemplo, el automóvil, podemos decir qué cosa es, profe. Eh, es Toyota, digamos, ¿no? El automóvil es Toyota, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que va a hacer el razonamiento? Ya, el razonamiento, jovencito, ¿qué es lo que va a hacer él? Es, por ejemplo, digo, si el automóvil es Toyota, si el automóvil es Toyota, entonces, ¿qué digo? Entonces, es japonés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a tener como operación o lo que va a generar todos estos procesos del pensar, ¿no? Ahora, el pensamiento, como había mencionado, este va a ser, ¿qué cosa, profe? Va a ser el cuarto elemento.